¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debes de ser tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. ¿Cómo es posible que crean que unas leyes que separan a una madre de niños pequeños, de bebés, sean correctas? ¿Cómo es posible que creen que es correcto dejar a niños pequeños, adolescentes, sin su madre? En 2006, Emma Sánchez de Paulsen salió de su casa en Chula Vista, California, para asistir a una cita migratoria. Pensaba que aquel viaje a la frontera era solo un trámite, el paso final para consolidar su futuro y el de su familia. Soy madre de 3 niños ciudadanos americanos. Soy esposa de un americano veterano de la Marina. Me casé y traté de arreglar mi situación legal. Siguiendo sus trámites, salí a Ciudad Juárez. Llevaba la documentación que acreditaba su nacionalidad mexicana y la confianza de que no tiene nada que ocultar. Pero los planes del sistema eran otros. Una vez que estuve en Ciudad Juárez me dijeron que no podía regresar en 10 años por haber entrado al país indocumentada. En un instante, todos sus sueños se quedaron atrás, junto a su esposo Michael y sus 3 hijos. El más chiquito tenía 2 meses de edad, el más grande 4 años y medio, el mediano tenía 3 años y medio. Sientes que el mundo se te viene abajo, sientes que estás flotando, te quedas en un estado de shock. No sabes qué va a pasar de tu vida, no sabes qué va a ser de tus niños. Es un impacto terrible y es muy cruel. Lo que comenzó como un proceso administrativo se convirtió en una prolongada ruptura que redefinió la maternidad de Emma. Soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a Historias para Mentes Curiosas. En este episodio nos adentraremos en una realidad que las estadísticas suelen desdibujar: el impacto humano de la deportación. Un tema hoy más vigente que nunca, marcado por las redadas de ICE en Estados Unidos, la brutalidad de muchos operativos y las imágenes de personas expulsadas a un limbo, lejos de todo lo que conocen. Te contaré los detalles de un proyecto que reúne cerca de 600 historias de vida marcadas por la deportación. Por ejemplo, las de veteranos expulsados pese a haber servido a Estados Unidos en la guerra, y las de personas con enfermedades graves arrancadas de su hogar. Entre todos los testimonios, al equipo nos impactó el de Emma, porque ser madre y que te separen de tus hijos, sin duda es una experiencia aterradora. Historias para mentes curiosas. En mi proceso migratorio a mí se me dio un castigo de los 10 años que se transformó en 12 años y medio. El primer paso para entender historias como la de Emma es mirar más allá de los datos. Me parte el alma cuando veo que siguen separando familias, que siguen dejando madres, que están amamantando sin su bebé, porque yo viví esa experiencia. Es algo muy cruel, muy inhumano, no entiendo. Tan solo en los 15 meses que Donald Trump lleva en el poder, más de 500,000 de personas ha sido expulsada de los Estados Unidos. Pero ni siquiera esta enorme cifra alcanza a mostrar el verdadero drama de la deportación. Por eso, en 2015, Robert McKee Irving, especialista en estudios de fronteras y subdirector del Global Migration Center de la Universidad California Davis, decidió analizar el fenómeno directamente en Tijuana, un epicentro migratorio. Había deportaciones masivas en esa época. Llegaba mucha gente sin estar preparada para estar ahí. Estaban viviendo en la calle, en albergues. Había como un desorden allá de gente que llegaba sin tener plan de estar ahí y sin recibir atención adecuada de parte del gobierno de México. Fue en ese clima de vulnerabilidad y precarización donde nació una urgencia: documentar lo que estaba pasando antes de que el olvido se tragara esas historias, de las que todos tenemos algo que aprender. Obtuvimos fondos en 2017
empezamos a grabar historias, lanzamos nuestra página, pensábamos hacerlo quizás un año o año y medio, documentar una docena o 12 historias, pero había como muchísima demanda. Era gente muy olvidada, gente muy como descuidada desde como ambos lados de la frontera y tenían mucho que decir. Y así surgió la iniciativa Humanizando la Deportación. Humanizando la Deportación es un proyecto de narrativa digital, que es un género de producción audiovisual colaborativo con gente de la comunidad, que pretende documentar los efectos de las leyes políticas, campañas actuales de como control de como migratorio y fronterizo en las vidas de los migrantes. Maricruz Castro Ricalde, profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey y colaboradora en el proyecto desde sus inicios, explica que para ella era crucial mostrar que el problema no impacta a todos por igual. Estamos hablando de deportaciones en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de precarización. Es decir, no es lo mismo aquel que se va de estudiante a Estados Unidos o aquel que está de viaje y excede el tiempo y lo deportan o le quitan la visa o se la suspenden. Aquellas personas que han construido después de una vida de trabajo. Aunque el proyecto nació enfocado en las deportaciones, una nueva realidad los obligó a expandir el radar. Comenzó siendo con personas deportadas, pero un año después, cuando comienzan las caravanas que venían de Sudamérica y Centroamérica, pasando por todo el territorio mexicano, nos dimos cuenta que el foco podía ampliarse y debía ampliarse hacia el fenómeno migratorio en general. Para lograrlo, Robert McKee y Maricruz Castro se apoyaron en una metodología que rompe con la jerarquía tradicional de la academia, la narrativa digital. En este proceso, el investigador deja de ser el protagonista para convertirse en una herramienta. La técnica de la narrativa digital es que nos convirtamos en puentes tecnológicos. Es decir, quien no sabe editar, quien desea incluir una canción que es significativa para lo que está contando, quien desea mantener el anonimato. Es decir, nosotras, desde la academia, sabemos cómo hacerlo. Entonces es poner al servicio de nuestros sujetos migrantes nuestro saber tecnológico. Se trata de poner al frente un tipo de conocimiento que los expertos llaman conocimiento situado. Un saber encarnado que no surge de patrones ni de porcentajes, sino de la experiencia. Y les decimos, de hecho, que nosotros somos investigadores, hemos leído mucho, hemos estudiado mucho y sabemos mucho sobre la migración y las leyes y las políticas y todo esto. Pero las personas que saben más sobre lo que es migrar en estas circunstancias, con esas leyes y esas políticas y estas acciones gubernamentales y como del crimen organizado y todo esto, son los migrantes. Les decimos que ustedes son los expertos y por eso queremos grabar sus historias. Este enfoque, además, cumple con un objetivo fundamental: desarticular la visión de los migrantes como una masa homogénea. Las personas hablan en primera persona, no son entrevistas, no son reportajes, no es el punto de vista del investigador o la investigadora el que prevalece, sino es darle la voz a quienes por lo general no tienen un micrófono. Las piezas resultantes son videos breves donde los narradores tienen el control total sobre lo que cuentan. Esto implica, por supuesto, una escucha activa y profunda. La narrativa digital, como tarda entre 3, 5, máximo 8 minutos, pues imagínate de cuánto pueden hablar las personas en esos 5 minutos. Y entonces son ellas quienes seleccionan qué le quieren decir a la gente.
qué de lo que les pasó están hablando a partir de su experiencia y no de un programa, no de un listado de preguntas o no de los intereses que provienen de quien investiga. Recolectar este saber requiere estar en el lugar de los hechos. Para ello, el equipo de investigadores se desplaza a los albergues, donde va construyendo confianza. Tenemos una colaboración con una señora que fue deportada, que tiene una asociación civil ahorita en Tijuana que se llama Comida Calientita, y ella prepara comida para llevar a albergues. Entonces, en colaboración con ella, llegamos a un albergue donde ofrecemos la comida, presentamos un poco el proyecto, mostramos unos videos y luego invitamos colaboración. Esta cercanía y la libertad que se le da a las personas para dar sus testimonios permitieron que Emma Sánchez compartiera que no fue la única afectada por la deportación. Al regresar de la pausa, escucharemos cómo su familia vivió el quiebre y lo que las investigaciones han descubierto sobre la maternidad a distancia. ¿Te acuerdas cuando recibías cartas en la secundaria? ¿O cuando tus amigos todavía te mandaban mails? ¿Y no solo memes? Pues nosotros queremos escribirte de ciencia. Queremos contarte de las nuevas investigaciones y desarrollos, desde cómo mejorar proteínas hasta diseñar prótesis para perritos. Suscríbete a nuestro newsletter en techscience.tech.mx. Y lo prometemos, cero spam, solo historias que te van a sorprender. Historias para mentes curiosas. Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas. El proyecto del que hemos hablado, Humanizando la Deportación, no solo es un repositorio de historias, es un archivo vivo que funciona como un laboratorio social. Robert McKee explica que el análisis de estos videos ha permitido pasar del testimonio a la producción académica formal. La investigación que hacemos es con el análisis de los videos. Y entonces de ahí, en el año 2022-2023, publicamos una serie de libros en los cuales participaron diferentes integrantes de nuestro equipo, docenas de profesores, investigadores y estudiantes de posgrado. Dentro de esta red de colaboración, Maricruz Castro Ricalde se ha especializado en un área que las políticas públicas suelen ignorar: los retos y circunstancias que enfrentan específicamente las madres deportadas. Descubrió a través del análisis de los videos, un análisis muy detenido en esas historias, cómo estaban reformulando su aproximación a la maternidad, esas mujeres que vivían a la distancia, a sus hijos, pero cuya relación con ellos seguían siendo fundamentales para su identidad de mujer. La investigación de Maricruz revela que el sistema migratorio actual no solo es rígido, sino que ignora el derecho fundamental a los vínculos filiales. Muchas de las deportaciones están relacionadas con personas que han cometido algún delito. Algunas veces son delitos muy menores, como el no darse cuenta que tenían un faro trasero apagado. O sea, basta esto para que sea tratado como delito y por lo tanto sean sujetos de deportación. ¿Y cuáles son las implicaciones? Un padre que no llega a la casa, una madre que no pasa por sus niños a la escuela y desaparece y nadie sabe al respecto. Esto obliga a las mujeres a volver a su país de origen, dejando atrás a sus descendientes que, en muchos casos, son menores de edad. Implica una separación de años, porque las penalizaciones son de 10 años en adelante. Pensemos entonces una madre que tiene un niño de 8 años o una niña de 6, no va a volver a ver a su hijo o a su hija, sino hasta que ya sean adolescentes o adultos. El caso de Emma Sánchez ilustra esta falla sistémica. Al principio, intentó mantener a sus 3 hijos con ella en México, pero se topó con una barrera burocrática que les negaba el acceso a la salud y a la educación por su ciudadanía de nacimiento. Primero me quedo yo con mis 3 niños
porque eran muy chiquitos, pero veo que a cada paso que daba encuentro obstáculos. No me los querían vacunar porque eran ciudadanos americanos. Es muy difícil tener hijos que no tengan atención médica. No podía meterlos a las escuelas porque eran ciudadanos americanos. Necesitaba hacerles doble ciudadanía y muchos requisitos que eran costosos y no teníamos los medios para pagar en ese entonces doble renta y doble todo. Entonces decidimos que cuando los nenes cumplieran 5 años se fueran a su país de origen con su papá, allá a estudiar en escuelas de gobierno y a tener atención médica. Esta decisión transformó la vida de los chicos en un peregrinaje constante por la frontera. Es muy difícil para mis hijos el cambio de vida, tener que venir a verme cada domingo, cada 15 días, o a veces que venían, tienen que cruzar en la madrugada a las 3 de la mañana, estar horas haciendo línea, llegar a la escuela muy cansados, toparse a veces con la incomprensión de los maestros, y es muy difícil también para ellos. Dinámicas como la de Emma y sus hijos llamaron la atención de Maricruz Castro porque cuestionan un concepto fundamental. Durante muchísimo tiempo, la maternidad impuesta y aceptada era la maternidad intensiva. Una buena madre no se separa de sus hijos. Y entonces, ¿qué ocurría cuando una mujer, por distintas razones, no cumplía con ese mandato de la maternidad intensiva? Es una mala madre. Las madres deportadas y las madres que emigran han impulsado con sus prácticas maternales la comprensión de que se puede ser madre de muchas maneras. Su ideal hubiera sido ejercer intensivamente la maternidad. Pero ante las circunstancias de la deportación o de esa migración forzada, las madres tienen que encontrar de forma creativa cómo seguir ejerciendo su maternidad. Los hallazgos de Humanizando la Deportación no se quedan en los libros, se trasladan a las aulas. El proyecto tiene un componente formativo, donde estudiantes de diversas disciplinas se enfrentan a sus propios prejuicios al escuchar estas voces. Esto empezó en México, principalmente en el TEC. Oscar Miranda, que está en el campus del Estado de México, Maricruz Castro de Toluca y Salvador Litoy de Guadalajara, empezaron a involucrar a sus clases en la producción audiovisual. Y lo que descubrieron ellos es que entre sus redes familiares, personales, había migrantes. Se trata de una conciencia que permite a los futuros profesionistas comprender la necesidad de dar voz a quienes el sistema ha intentado silenciar. Se puede trabajar desde la psicología, desde la antropología. Mis colegas de la Escuela de Humanidades también lo hacen desde la comunicación, o sea, son comunicólogos, desde la sociología. Hay colegas en el Colegio La Frontera Norte que trabajan desde las relaciones internacionales, que lo único que tienes que entender es la necesidad de dar estas voces. Vamos a una pausa. Al volver, escucharemos cómo fue el regreso de Emma a su hogar y cómo el estudio de la migración puede ser, ante todo, una pregunta permanente sobre nosotros mismos. ¡Hey! Sí, te hablo a ti que estás escuchando este episodio. ¿Lo estás disfrutando? Pues tenemos muchísimo más. Historias para Mentes Curiosas es parte de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey. En nuestro sitio te esperan historias sobre salud, medio ambiente, tecnología, nutrición, ciencia empresarial, nuevos avances médicos, negocios, diabetes, envejecimiento, sargazo y mucho, mucho más. Así que, si ya tienes el celular en la mano, sí, sabemos que sí, búscanos en redes sociales y visita techscience.tech.mx. Te vamos a encantar. Historias para mentes curiosas. Si algo
algo me gustaría que te llevaras de este episodio es la importancia de dar espacios a las voces migrantes. Como dice Maricruz Castro, no es solo un ejercicio de empatía, sino un camino hacia la certeza. En la medida en que tengamos más y más testimonios, podemos tener más certeza sobre necesidades y sobre posibilidades de recomendación de políticas públicas, de recomendación en aspectos legales, entender mejor las dinámicas de una experiencia que de otra forma no conoceríamos. Por ello, el equipo de Humanizando la Deportación no se limita a subir videos a una plataforma. Hacemos mucha difusión. Enseñamos el archivo en nuestras clases, involucramos a los alumnos y hacemos presentaciones en foros académicos diversos. También hacemos presentaciones públicas en diferentes foros públicos para grupos comunitarios. Lo hemos hecho en diferentes partes de México y Estados Unidos. Sin embargo, el alcance de sus descubrimientos y recomendaciones tiene un muro difícil de escalar: la voluntad política a ambos lados de la frontera. Aunque desde la administración de Obama hubo ciertos destellos que se alinean con la perspectiva del proyecto, el cambio estructural sigue siendo una deuda pendiente. Pero si las leyes tardan en cambiar, las personas no. El efecto más visible del trabajo de Robert McKee y Maricruz Castro es el empoderamiento de quienes cuentan su historia. Lo que estamos viendo a través de esta técnica de la narrativa digital es la posibilidad, uno, de que las mujeres y en general las personas migrantes y deportadas sienten que lo que están diciendo es importante, le importa a alguien. Y el otro aspecto es que se dan cuenta que no es una persona, que su problema es un problema compartido con muchas otras. Esa conexión es el germen de la resistencia. Al escucharse unas a otras, las mujeres encuentran soluciones creativas a problemas que parecían insoportables, desde cómo manejar la ansiedad hasta cómo encontrar una ruta legal para volver a casa. Yo traté de hacer de mi dolor una fortaleza, traté de convertir mi separación familiar en un equipo familiar. Mientras estuve deportada, pertenecí al grupo de las Dreamers Moms, estuve en el grupo desde sus inicios, fui la codirectora del grupo. El grupo me ayudó mucho, apoyo moral, económicamente las donaciones me cooperaron para mis trámites migratorios. Después de 12 años y medio de espera, de lucha colectiva y de mantener un hogar a distancia, llegó el momento de volver a casa. El día que me llegaron mis papeles, mi aviso de que ya podía cruzar, yo no esperé. Yo al día siguiente en la mañana me vine, mi esposo y mis hijos fueron por mí, dejé todo en Tijuana. Pero su regreso no fue un final de cuento de hadas. La deportación deja huellas que la reunificación no borra por completo. A pesar de que mi esposo y yo trabajamos muy arduamente por mantener la familia unida, quedan grietas. A mí como madre, la relación madre e hijos, por más que me esforcé, por más que nos esforzamos, queda agrietado. Ellos me ven como su mejor amiga, me han dicho, no como madre. Y eso pues sí duele poquito, pero yo lo entiendo. Pero sí hemos hecho cosas maravillosas y creo que todavía nos queda mucho por vivir. Estas grietas son las que muestran los videos del archivo y son las que generan una reacción profunda en quienes los ven. Robert McKee ha sido testigo de cómo estas narrativas rompen la indiferencia de la audiencia. En cuanto al efecto de los videos en las personas que los ven, puede haber un efecto grande, como hemos visto en foros públicos, que hay gente que se pone a llorar en el público y no sé qué van a hacer ellos al salir de nuestra exposición, pero los videos sí producen efectos emocionales, esto es muy claro. Al final, el proyecto Humanizando la Deportación termina por transformar incluso a quienes lo coordinan. Para Maricruz Castro Ricalde, esto no ha sido solo un trabajo de investigación, sino un cuestionamiento a sus propias estructuras. Cuando comencé a construir narrativas digitales, de pronto me di cuenta que mi narrador había sido convicto por asalto a mano armada.
O que otro de mis narradores era adicto. O que otra de mis narradoras dejó 4 hijos y tuvo otros 3 hijos en Estados Unidos. Es decir, se convirtió en un reto a mis propios prejuicios morales. La investigación se convierte, más que en una fuente de conocimientos, en una pregunta permanente sobre mis propias convicciones y mi manera de ser en el mundo. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Historias para Mentes Curiosas. Nuestros invitados de hoy nos ayudaron a entender la deportación desde el saber migrante, la investigación y la docencia. Ellos son Emma Sánchez de Paulsen, por sumar su testimonio al archivo de Humanizando la Deportación; Robert McKee Irving, especialista en estudios de fronteras y subdirector del Global Migration Center de la Universidad de California, Davis; y Maricruz Castro Ricalde, profesora investigadora del TEC de Monterrey, cuyos análisis nos permitieron comprender los retos que enfrentan las madres deportadas. Si este episodio te gustó, compártelo con tus amigos. Y si te hizo comprender mejor la complejidad de la migración, cuéntanos. El reporteo y las entrevistas las realizó Roberto González. El guión es de Carmina de la Luz. Una servidora se encargó de la edición y Orlando Oliveros estuvo al frente de la producción y la dirección de voz. Te recuerdo que somos parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del TEC de Monterrey. Yo soy Karina Rodríguez y te invito a que nos sigas escuchando. Hasta la próxima. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? ¿Te interesa ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.